buenas tardes a todos. Agradecemos a todos su presencia. Estamos esperando a que poco a poco la gente se vaya integrando a este ejercicio virtual en donde abordaremos un tema de importancia y de interés para toda la comunidad y el gremio de la abogacía en el estado de Querétaro, titulado Las implicaciones laborales y el regreso a la nueva normalidad. Para este ejercicio tenemos el agrado de tener la colaboración del licenciado Fernando Carreto Ortega, quien fungirá como moderador del ejercicio y a quien cedo el micrófono en este momento para que nos haga una breve descripción del ejercicio y cuál va a ser la modalidad. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todo el público, a los compañeros barristas. Es un gusto y un honor estar el día de hoy fungiendo como moderador de esta interesante charla. Y bueno, el día de hoy nos acompañan dos excelentes expositores en materia laboral para apoyarnos con su exposición en relación al tema de moda que nos ocupa día a día, momento a momento, que es el COVID-19, implicaciones laborales y regreso a la nueva normalidad. Tenemos como expositores al licenciado Alejandro Arreguín Baltazar. Él es abogado en el área laboral de la legislatura del estado de Querétaro, es socio del despacho CJ Abogados, Sociedad Civil, es abogado certificado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Capítulo Querétaro, es abogado postulante miembro de la Barra Queretana, Colegio de Abogados, y es abogado de varias empresas nacionales y transnacionales. También contamos con la participación del doctor Esaú Conrado Piña Tasavia, quien es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, es docente en diversas universidades, miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, y es abogado postulante, miembro de la Barra Queretana, Colegio de Abogados. Como sabemos, bueno, mediante un acuerdo del 31 de marzo de 2020, se declaró por parte del gobierno federal el estado de emergencia y se clasificaron una serie de actividades esenciales. Estas actividades esenciales son las que iban a poder continuar en funcionamiento y a su vez se ordenó que el resto de las empresas, el resto de las actividades que realizaba la población en general se suspendieran de manera inmediata. Se conformó un consejo de salud encabezado por el secretario de salud, quien quedó facultado para determinar todas las acciones que resultaran necesarias para atender esta emergencia sanitaria. Aprovecho desde este momento para poner énfasis en este término de emergencia sanitaria, porque esto creó un contexto jurídico diferente del que estábamos esperando. En este mismo acuerdo del día 31 de marzo se ordenó, como lo mencioné, la suspensión inmediata del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de todas las actividades no esenciales, como lo comentamos. Entonces, en una primera visión que tenía el gobierno federal, se consideraba que esto iba a llegar hasta el 30 de abril y que eventualmente podríamos retomar o reanudar labores a partir del mes de mayo. En este mismo acuerdo, como les dije, se estableció que solamente podían continuar en funcionamiento las actividades consideradas como esenciales y viene un catálogo ahí de qué se consideraba como actividades esenciales. Y bueno, dentro de otro lineamiento, lo más importante, pues se exhortó a toda la población en el territorio mexicano a que guardaran, a que tomaran en cuenta el resguardo domiciliario corresponsable y sobre todo ordenó su aplicación estricta, obligatoria para personas dentro de un grupo vulnerables, embarazadas, gentes con determinados padecimientos, enfermedades y gente de determinada edad. Posteriormente, el día 6 de abril, se publica un nuevo acuerdo en donde se definen cuáles eran las actividades cuya suspensión podía tener efectos irreversibles para su continuación, como lo fueron las empresas de producción de acero, cemento y vidrio,
servicios de tecnología de la información para garantizar la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores público, privado y social. Y se señaló que estas actividades, producción de acero, cemento y vidrio, mantendrían una actividad mínima que evitara efectos irreversibles en su operación, y que la Secretaría de Economía iba a informar a través de correo electrónico cómo iba a ser su operación. Posteriormente, el día 21 de abril de 2020, se emite un nuevo acuerdo donde básicamente se prorrogan las medidas, sobre todo el confinamiento y actividades únicamente reservadas a las esenciales que hemos mencionado, hasta el día de junio. Es decir, ya empezamos a ver que, pues que la pandemia está tomando una dimensión mucho mayor de la esperada. Y bueno, básicamente en este decreto, este acuerdo, se amplían estas medidas para suspender hasta el 30 de mayo y reiniciar el día 1 de junio. También aquí se señala que a partir del 18 de mayo se levantarían las medidas extraordinarias en los municipios denominados de La Esperanza. Como vamos a ver, son aquellos que reunían ciertas condiciones que permitían de una manera menos riesgosa retomar las actividades. También se establecieron funciones y facultades específicas a los gobiernos de los estados y se establecieron y ejecutaron mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre los municipios que tuvieran cierto grado de propagación de la enfermedad. Y de aquí llegamos a la controversial publicación de los acuerdos del día 14 y 15 de mayo, en los cuales se emitieron los nuevos decretos, donde se declaran nuevas actividades esenciales, tales como la minería, la construcción y el equipo de transporte, y todo se estableció todo el contexto relacionado con el regreso a las labores a partir del 1 de junio, como lo hemos mencionado. Refiero aquí la parte de la controversial publicación de esta controversia, que resultó controversial porque, pues como muchos en el foro jurídico pudimos apreciar, a cierta hora de la mañana se cargó una publicación en la página oficial del Diario Oficial de la Federación, donde se estipulaban ciertos lineamientos, y aproximadamente a las 11, 12 del día desaparece esa publicación o esa parte del diario oficial, y vemos que ya no está, ¿no? Que de tajo quedó desaparecido, lo cual nos empieza a generar incertidumbre, porque bueno, ya se habían dictado ciertos lineamientos y en un par de horas, 3 horas, se desaparecen. Posteriormente, Secretaría de Gobernación y el director del Diario Oficial de la Federación explicaron que supuestamente había habido un error, que se había cargado por error un acuerdo que aún no estaba autorizado por el Consejo de Salud, y lo cual, bueno, pues nos generó cierta incomodidad y molestia en el foro jurídico, porque consideramos que esto nos está empezando a generar más incertidumbre de la que ya tenemos, al desconocer si cuando se hace una publicación, pues en 2, 3 horas la pueden eliminar así de un solo tajo, ¿no? Sabiendo de antemano pues, que existe un procedimiento, una fe de ratas para hacer este mecanismo y no hacerlo de manera unilateral. Lo importante de estos dos acuerdos publicados el 14 y 15 de mayo es que se estableció la forma en cómo se iba a dar la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, y se implementó un semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, y a fin de poder establecer acciones extraordinarias en función de cómo se fuera dando este avance, esta reapertura. Básicamente se establecieron 3 etapas. La primera, que iniciaría del 18 de mayo de 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios de la Esperanza. La segunda etapa, que abarcaba del 18 al 31 de mayo, y que consistía en todo este cúmulo de acciones que deben empezar a implementar las empresas,
los particulares, los empresarios, para la elaboración de protocolos sanitarios, para un reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, la adecuación de espacios y procesos productivos, es decir, una ventana de 2 semanas para estar listos formalmente en las fuentes de trabajo para iniciar esta reapertura. Y bueno, la tercera etapa, que como lo mencionamos, que iniciará a partir del 1 de junio, el próximo lunes, conforme a este sistema de semáforo por regiones, donde, bueno, dependiendo del color es el tipo de actividades que se puedan desarrollar y en la magnitud en que éstas se puedan llevar a cabo, que será tópico de esta plática. Esto como breve introducción. Y bueno, a continuación vamos ahora sí con nuestros expositores. Y me gustaría empezar con nuestro buen estimado doctor Esaú Conrado Piña. Y Esaú, nos gustaría saber qué va a suceder a partir del 1 de junio. La mayoría de gente ya conoce el protocolo, pero para el público general, para los empresarios, podemos explicar brevemente este procedimiento, estos lineamientos técnicos y sobre todo qué va a suceder con las relaciones laborales desde el punto de vista económico, práctico, pragmático. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero agradeciendo la invitación de la Barra Queretana de Abogados. Realmente es muy agradable estar compartiendo ideas con gente interesada en el tema laboral, en el tema de Querétaro y en el tema legal, que todo esto funcione bien. Previo a responder la pregunta, me gustaría resaltar ciertas características que tenemos que desarrollar. Nosotros los abogados estamos muy acostumbrados a la certeza jurídica que nos dan los supuestos normativos. Tenemos una conducta descrita en la norma y simplemente sabemos que si nuestra conducta, nuestro actuar en la realidad lo actuamos, se adecua a la conducta prevista en la norma, tenemos cierta facultad de previsión y esa facultad de previsión nos hace poder tomar decisiones a mediano, corto y largo plazo. Ahorita eso pues se acabó. Como bien lo decía Fernando, ¿no? Publican una cosa en el diario oficial, lo quitan graciosamente, sin fe de ratas, al otro día publican otra y al otro día hacen un anexo a la publicación. Está bien, se vale, son tiempos difíciles. El problema es que esa falta de certeza jurídica nos tiene que dar una característica que es la flexibilidad para actuar. Tenemos que aprender a actuar flexiblemente, con agilidad, porque los cambios se dan cada hora. No podemos estar esperando a que alguien nos explique, sino tenemos que ver la película completa. Tenemos que ver la película completa de las reglas, los acuerdos, cómo actúan las autoridades, cómo debemos actuar nosotros y las capacidades de acción de cada uno de los actores. En eso va a estar el arte de podernos adecuar a la nueva realidad. Se oye medio raro adecuarse a la nueva realidad, pero pues así es. Tenemos que regresar a lo que estábamos haciendo, pero de una forma distinta. Y esto posiblemente va a pasar el 1 de junio. Realmente todavía no sabemos si va a pasar el 1 de junio. Si se acuerdan lo que le platicaba Fernando, en el acuerdo del 15 de mayo, nos dicen que el regreso a las actividades se va a dar en 3 etapas diferentes. En esas etapas, hagan de cuenta, las actividades esenciales, las que se determinaron en un principio, esas pueden laborar. Esas no tienen que pedir autorización. Esas siguen laborando ahorita. Pero señalaron 3 nuevos sectores de 3 nuevas actividades esenciales. Estas 3 nuevas actividades esenciales, en un principio dijeron que iban a empezar a actuar, a trabajar, a realizar las actividades el 1 de junio. Después dijeron que no, que si llenaban una autoevaluación de su protocolo de seguridad sanitaria, lo registraban y pedían autorización a la Secretaría de Economía, el Seguro Social les iba a responder si podían o no iniciar sus actividades.
La respuesta es, puedes, no puedes o te requiero cierta información. Y que si te daban la autorización, que es una media cuartilla, en ese momento tú ya podías trabajar, aunque no fuera el 1 de junio. Es muy sencillo y ya todos lo sabemos lo que va a pasar el 1 de junio. La primera etapa comienza, bueno, ya comenzó, el 18 de mayo, y es la reapertura de los famosos municipios de La Esperanza. Aquí no tenemos que preocuparnos porque no tenemos ningún municipio de La Esperanza. Todos tienen contaminados o todos tienen vecinos contaminados. O sea, eso no va a pasar aquí. Entonces nos podemos saltar esa primera etapa. Lo que viene es la segunda etapa, es donde estamos ahorita, del 18 al 31 de mayo. Y esto es para prepararnos para la reapertura de actividades. Aquí hay 4 cosas que tenemos que observar y que tenemos que tener. Nos vayamos a registrar o no lo vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque si somos de las actividades esenciales o de su cadena de suministro, por así decirlo, para poder actuar el 1 de junio, tendríamos que llenar esta autoevaluación, que es un cuestionario de 69 preguntas que lo llenas, lo subes en línea y lo mandas y te contestan. Pero se puede dar el caso de que no te contesten. O se puede dar el caso, porque está limitado a 3 actividades, que tú hagas una actividad en la cadena de suministro accesoria que no te dé la opción de registrarte. Aquí hay 2 opciones. O lo que podemos hacer es decir, soy de la construcción, aunque ponga aluminio, y ya me dan el pase para que yo pueda seguirme registrando, o puedo no registrarme. Por eso hay que tener en cuenta esta etapa 2, porque aquí no dice qué tenemos que hacer, me vaya a registrar o no me vaya a registrar. Lo que tenemos, yo les explico eso, Lo que tenemos que hacer son 4 pasos. Primero tenemos que llenar los protocolos sanitarios del reinicio de actividades. Estos protocolos son como los protocolos de avión, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para poder andar allá volando en el cielo? ¿Qué tenemos que hacer para poder volver a operar? Y los lineamientos nos los ponen en estos acuerdos que hemos estado viendo, y hay muchos, de qué es lo que tenemos que cuidar. Pues la sana distancia, no aglomeraciones de más de 50 personas, tener un gel o un sanitizante con más de 70% de alcohol, no beso, no abrazo, no barba, así como nuestros expositores, ¿verdad? Los 2 tenemos barba, o bigote, el pelo no, pues porque yo ya no tengo pelo, pero no tardan en pedir que nos cortemos el pelo porque es altamente contaminante. Es solo cumplir decir las formas de cómo vamos a hacer para cumplir esos objetivos y poder regresar de una manera ordenada y sana a nuestro trabajo. Eso lo tenemos que hacer todos, estemos registrados o no estemos registrados, si somos de las nuevas esenciales o somos de la cadena de suministro. ¿Por qué los tenemos que hacer todos? Porque si somos esenciales y nos dicen que sí, es muy posible que manden a la Secretaría del Trabajo o cualquier otra autoridad auxiliar a verificar que los datos que diste son ciertos, porque se puede dar el caso que los falses, y es comúnmente que sí está pasando eso. Y te van a revisar. Lo que te van a revisar son estos protocolos. El paso segundo también te lo van a revisar. La capacitación del personal para la seguridad en el ambiente laboral, también lo tienen que hacer siempre. El tercer paso que tienen que hacer siempre, seas esencial o no seas esencial, o seas de la cadena de suministro, ¿no? Es la readecuación de los espacios y procesos productivos. ¿Por qué? Porque no puedes tener a más de 50 personas. No puedes trabajando al mismo tiempo. Eso te obliga a que modifiques tus espacios o tus procesos productivos para que en vez de tener una cadena de 400 personas, pues vayas a tener esa misma cadena dividida en cadenas pequeñas de 50 personas. Y tienes que demostrar que estás reajustando esos procesos productivos. Y el último paso es la implementación de filtros de ingreso y sanitización e higiene del espacio laboral.
yo como empresa, antes del 1 de junio, si quiero trabajar antes del 1 o antes si me lo autorizan, tengo que tener estos 4 pasos: protocolos sanitarios, capacitación del personal para la seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos y la implementación de filtros de ingreso. Si empezáramos a platicar de cada uno de ellos en lo particular, pues sería una plática muy aburrida, se me van a dormir. Por sí la hora y el calor, pues no da para mucho, ¿no? Pero hay que echarle a andar al sentido común y a la imaginación. ¿Cómo garantizamos esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada empresa de sus procesos productivos, y es muy importante tener en cuenta que ocupan la asesoría, valga la redundancia, de sus asesores para que les ayuden a darle la forma legal. Acuérdense que en el derecho tienes que tener la razón, saberla pedir y que te la quieran dar. Y por mucha buena intención, a veces, como los que les van a revisar son autoridades, tenemos que tener la certeza de que eso es lo que ellos quieren ver. Porque si no existe esa prueba, no existe en el expediente y pues, nos podemos llevar una multa. Cada multa es por cada trabajador, y si tienen 400 trabajadores, pues se les hacen multas millonarias. Y en vez de tener una conducta reactiva para poder atacar una nulidad o pedirle que no te reciba el administrador único, representante legal de la empresa y empezar a hacer malabares, pues mejor tener estos 4 protocolos y ver que las cosas vayan a salir bien. Esa es una de las cosas que tenemos que cumplir para el 1 de junio, seamos de las nuevas esenciales o de la cadena de suministro. La otra cosa es pensar, porque no es como que primero, antes de la emergencia sanitaria, bajes el switch de la empresa, les tengas que pagar a los trabajadores, no estés cobrando a tus clientes, tengas flujo de dinero. Ahora no, tienes que pagar impuestos, porque ya ven que hay que pagar impuestos, eso es más seguro que la muerte, ¿no? Además, tienes que pagarle a los trabajadores, y tienes que pagar proveedores, y tienes que pagar rentas, pagar y nada de cobrar, pues es complicado para las empresas. Entonces, lo que obligaron a hacer a las empresas, porque la ley nos daba margen para eso, es hacer convenios. Una forma de evitar un emplazamiento a huelga o una demanda de revisión, de rescisión de la relación laboral con responsabilidad para el patrón por modificación unilateral de las condiciones laborales, es el acuerdo de voluntades. Entonces, se vieron muchos acuerdos de voluntades, en lo particular con cada trabajador y en lo general con el sindicato, para hacer una negociación colectiva. Y esto estuvo muy bien. Empezaron reduciendo horas, después reduciendo días y luego, desafortunadamente, reduciendo gente. Cuando reabramos, no vamos a subir el switch y otra vez vamos a vender y recibir dinero al 100%. Va a ser paulatino, porque además es un problema mundial. Como este problema es un problema que nos va a afectar a todos, entonces lo que va a pasar es que tenemos que renegociar otra vez, ir con los trabajadores otra vez a platicar con ellos y hacerlos conscientes que hay un bien superior para todos ellos, que es el mantenimiento de la fuente de trabajo. Ir con el sindicato y hacerlo no va a ser fácil. De ser posible, sancionarlo ante la Junta. Y de no ser posible, porque la Junta de aquí de Querétaro por lo menos va a abrir hasta el 15 del mes que entra, a mediados del mes que entra, no se va a poder regresar a la realidad tan rápido como quisiéramos, pues entonces se pueden mandar por vía electrónica y esperar en las terminaciones de la relación laboral o buscar la forma. Lo más importante es la firma del sindicato o de los trabajadores en lo particular para demostrar que no fue una modificación unilateral de las condiciones laborales. Y esos serían los 2 temas principales en relación a esa pregunta. Cumplir los 4 pasos del acuerdo sanitario último que estábamos comentando, hacer los protocolos, capacitar a la gente, readecuación de espacios y procesos productivos y los filtros de ingreso y sanitizar la empresa, y tener en cuenta de que no vamos a regresar rápido a como estábamos antes, sino tiene que ser gradual y tenemos que volver a renegociar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Perfecto, muy claro, mi estimado Esaú Conrado. Y definitivamente no es como haber cerrado o terminado la jornada el día viernes y regresar el día lunes como si nada hubiera pasado, ¿no? Definitivamente va a ser un
un proceso económico paulatino que tendrán que ir las empresas asumiendo, las cadenas de suministro reactivándose, tanto a nivel nacional y bueno, obviamente a nivel internacional, ¿no? Sobre todo en un mundo tan globalizado como lo tenemos hoy en día, y que precisamente esto fue lo que ha propiciado que se propague tan rápido la pandemia, ¿no? Entonces, interesante anotación en ese sentido, doctor. Y Alejandro, también en los foros con los clientes se comenta mucho, los empresarios. Ahorita, digo, prácticamente nos quedan ya 3, 4 días de aquí al 1 de junio, pero ahorita podría haber estado operando una empresa que no tenga una actividad esencial. Pero ¿qué pasa si esta, a pesar de que su actividad no es esencial, sí es parte de la cadena de suministro de una empresa que sí es esencial? ¿Qué nos puedes decir al respecto para todas estas personas que a lo mejor sí son parte o el día de mañana, a partir del 1 de junio, si yo sigo siendo una empresa que no soy de las esenciales, pero soy parte de la cadena de suministro de una esencial, ¿podré operar? ¿Tú qué opinión nos puedes dar al respecto? Buenas tardes, Fer. Primero, antes que nada, gracias a la Barra de Abogados por esta oportunidad. Gracias a ti, Fer, por ser el moderador, al doctor Exaú Conrado por acompañarnos aquí en el estudio. Contestando a tu pregunta, Fer, sí, las empresas que son esenciales sí pueden seguir laborando. Si alguna empresa tiene dentro de sus actividades alguna que pueda ser considerada esencial por formar parte de ella, sí puede tener actividad, siendo importante el documentar la justificación de la empresa a través de contratos, órdenes de compra, facturas, etc. Y solo podrá operar en la parte de su actividad que es esencial. Ejemplo, si una empresa que fabrica ropa y decide reconvertir parte de su actividad para producir batas médicas, obviamente puede seguir ella prestando el servicio. Pero hay que tener en cuenta y hay que tener presente que el acuerdo que estableció cuáles eran las actividades esenciales y las clasificó en diferentes incisos. Por ejemplo, el inciso A, las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo a todo el Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, las involucradas en la seguridad pública, la protección ciudadana y la defensa de la soberanía. También teníamos los de sectores fundamentales de la economía, las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales de gobierno y las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de los servicios indispensables. También hay que tener en cuenta que a partir del 1 de junio del 2020 entran como esenciales el sector de la construcción, la automotriz y la industria minera. Pero contestando a tu pregunta, sí pueden seguir laborando siempre y cuando sean partes esenciales de la cadena de producción. Perfecto, Alejandro, muy claro. Y bueno, dentro de esta dinámica, estimado doctor Saúl Conrado, también hay mucha duda con comentarios de varios empresarios también en foros, en las redes sociales. Pareciera ser que el 1 de junio ya regresamos todos, ya estaremos de nueva cuenta con actividades normales, cuando lo cierto es que no va a ser así. Yo creo que es muy importante puntualizar, y sobre todo aquí en el estado de Querétaro, donde ayer el gobernador mandó un mensaje en sus redes sociales estableciendo que esto no va a ser así. ¿Nos podrás, por favor, redundar un poquito más en este tema, estimado doctor? ¿Quién sí regresa, quién no regresa, sobre todo aquí en el estado de Querétaro, y en qué fase estamos en el estado de Querétaro? Gracias, Fernando. Muchas gracias.
Mira, ahora sí como la chimbotrufia, ¿no? Como dicen una cosa, dicen otra y pues no sabemos qué quieran decir. Lo que sí sabemos es que a partir del 1 de junio van a sacar un semáforo por la federación. Lo que también sabemos es que ya hay estados que han sacado su propio semáforo. Y en base a este semáforo es como se van a poder empezar a trabajar las empresas. En el semáforo rojo solo pueden trabajar ahorita las esenciales que dictaron al momento de declarar la emergencia sanitaria, las que decía Alejandro. Y las nuevas esenciales que hayan sido autorizadas por la Secretaría de Economía, el Seguro Social y todas las autoridades que ya sabemos. Cuando llenamos la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria y pedimos la autorización para poder laborar, nos mandaron el mail y ya tenemos esa confirmación. Ya podemos trabajar. Los de la cadena de suministro también, igual, y puede pasar que obtuvieron la autorización o que no estaba dentro de las opciones porque no eran ni construcción, ni minería, ni transporte, y de todos modos van a empezar a trabajar y cuando llegue la inspección, pues van a demostrar que realmente son de la cadena de suministro. Solo pueden en rojo trabajar esas empresas. Hasta donde se ha escuchado, aquí en Querétaro va a seguir siendo rojo hasta el 15 de este mes siguiente. O sea que no van a poder empezar a regresar. Y a partir de que el semáforo vaya cambiando de color, primero el color ámbar, ahí siguen las esenciales, las cadenas de suministro y todas las empresas, todas las demás empresas, pero con una reducción de su plantilla. A un 30% solo van a poder operar. Reducen el 70% de la plantilla y solo pueden operar el 30%. Eso es lo que va a pasar. Y si pasa semáforo amarillo, tienen que reducir la plantilla nada más un 40% y van a poder operar con un 60%. Obviamente, durante todo este tiempo, con las restricciones de siempre, los adultos mayores, las personas con una inmunodeficiencia y, en fin, todos los grupos vulnerables no van a poder trabajar hasta que el semáforo esté en verde. Y cuando el semáforo esté en verde, ahí ya vamos a poder volver supuestamente a la normalidad. Todas las empresas sin restricciones. No sabemos cuándo va a ser. No tenemos todavía la semaforización completa. Hay algunos gobiernos estatales que quieren hacer su propio semáforo. El semáforo era para decretar cuándo iban a empezar a trabajar. Había dos indicadores. El porcentaje que lo estableció el gobierno federal, que son un 70 de restricción y un 40 en la segunda etapa, en la tercera etapa, y el color. El color se lo habían dado los gobiernos de los estados, pero hay gobiernos de los estados que quieren establecer su propio porcentaje de regresar a trabajar. Todavía no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que puede llegar una inspección del trabajo o de las autoridades auxiliares, incluso la Secretaría de Salud, no sé, de Protección Civil, como autoridades auxiliares. Esas solo van a andar vigilando, van a llevar su procedimiento administrativo y lo van a turnar a la autoridad federal para que pueda iniciar el procedimiento sancionador. Así es como está funcionando. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta que va a ser paulatino. No hay certeza de cuándo va a pasar. Tenemos que estar muy pendientes de lo que estén anunciando las autoridades, y no solo federales, sino también estatales. Y lo tienen que anunciar antes, porque tampoco es como que voy a empezar a trabajar de un día para otro, ¿no? Primero, ¿cómo le notifico a los trabajadores? Es lo que tienen que empezar a ver las empresas y nosotros como abogados de las empresas. Bueno, ¿y cómo les voy a hacer saber a los trabajadores? Si en Querétaro es complicado para reclutar personal normalmente, imagínense ahorita, hay que tomar muchas previsiones. Y sobre todo esto, lo más importante, que tienen que cumplir con sus 4 pasos: elaboración de protocolos sanitarios, capacitación de su personal para seguridad en el ambiente laboral, recaudación de readecuación de espacios y procesos productivos, y los filtros de ingreso y sanitización de las empresas. No sé si... Correcto, sí, sí, sí. Y fíjate que precisamente ahorita de la gente que amablemente nos está siguiendo la transmisión, la charla,
hay varias preguntas reiteradamente donde dicen, ¿qué pasa si el Instituto Mexicano del Seguro Social no te contesta en esas 72 horas? ¿Vamos a poder reabrir? ¿Qué va a suceder en ese escenario? Mira, yo digo que sí. Aquí hay que ser hasta un poquito tenaces, ¿no? ¿Por qué? Tú metes tus papeles, te metes a la página, empiezas a contestar tu cuestionario de 60 y tantas preguntas, y luego te dicen, te voy a responder. Si no te responde, ahí hay un teléfono donde tú puedes hablar, y hablas ese teléfono para que te respondan. Pero si por algo no te responden y tú tienes que iniciar porque eres proveedor de otra persona que ya te está casi exigiendo el contrato y te puede hasta demandar, hay discusión si procede o no procede, pero bueno, es tema de otros tequilas. La forma de cómo lo puedes librar son dos formas. Y es lo que está pasando aquí en la realidad y es el criterio que están tomando las autoridades. O tienes la autorización y te van a revisar que no dijiste mentiras y que tu proceso productivo sí es como lo hubieses descrito antes, o no alcanzaste la autorización, pero cumpliste con los 4 requisitos que hemos hablado mucho. Tienes tus protocolos sanitarios para reinicio seguro de actividades, tienes tu constancia de capacitación del personal para la seguridad en el ambiente laboral, readecuaste tus espacios y procesos productivos y tuviste la implementación en tiempo y forma de los filtros de ingreso, sanitización e higiene. Llega la inspección del trabajo, tienes todas las pruebas, le demuestras con los documentos, porque además son cosas a veces hasta un poquito intangibles, que hiciste todo esto que están requiriendo y el criterio que están tomando las autoridades es, no hay motivo de iniciar el procedimiento sancionador. Pasa la inspección y sigues trabajando, aunque no hubieras obtenido la autorización previa. Eso es lo que está pasando aquí en Querétaro. En otros estados no sé, porque cada quien está buscando su propio camino, pero aquí en Querétaro está pasando así. Y algo muy importante, antes a los inspectores federales del trabajo no les daban para gasolina. Ahorita con nuestra recorte le llaman austeridad o autoridad republicana, pues ya no les dan, si no les dan para gasolina, ya no les dan casi ni sus salarios, se los recortaron. Y tienen muy poco personal. Es muy complicado que le vayan a caer a las empresas. Si te llegan a caer, sí te pueden poner una multa muy fuerte, porque la multa es en relación a las sanciones y en relación al número de trabajadores afectados. Y tú, Fer, como abogado fiscalista, pues vas a agarrar un buen asunto porque va a ser una multota de varios millones de pesos. Pero para evitar eso, pues mejor tener estos 4 pasos y estar muy, muy atentos, porque así es como están actuando las autoridades. No van a tener la capacidad y además si estás preparado, tienes una muy buena oportunidad de incluso sin tener la autorización del Seguro Social, poder reiniciar tus actividades. No creo que vayan a ser tan duros porque hasta el más ciego se da cuenta que es muy complicada el panorama que tenemos de aquí en adelante. Más bien tenemos que buscar el cómo sí, el ser flexibles, el olvidarnos un poco de la certeza y más bien aplicar un poco la inteligencia. Bueno, ¿sí respondí la pregunta? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, es lógico, ¿no? Lo que menos tenemos ahorita es certidumbre, es un proceso novedoso para todos en todas las materias y bueno, tendremos que ir reaccionando sobre las marchas. La misma autoridad creo que también está implementando, ¿no? Tratando de implementar toda esta normatividad y bueno, pues es capacidad de irnos adaptando tanto los asesores jurídicos como las empresas. Alejandro, Liceo Alejandro, ¿nos puedes decir cómo han estado actuando en este periodo las autoridades en relación a visitas e inspecciones? Hablamos tanto a nivel federal, estatal. ¿Qué sucede cuando una empresa es no esencial? Y que esto incluso podrá suceder la próxima semana. ¿Qué sucede si yo soy no esencial y me la estoy jugando y de todos modos yo abro? ¿Qué puede suceder con las autoridades? ¿Me pueden visitar? ¿Pueden hacer una inspección?
me podrán suspender. ¿Qué sucede en ese caso? Claro, Fer. Efectivamente, tanto la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, ya han estado haciendo investigaciones, inspecciones a varios de nuestros clientes. Se han emitido algunos criterios para la realización de las inspecciones. En general, se señala que todas las inspecciones se estarán realizando en los centros de trabajo considerados como actividades no esenciales, señalándose que todas las inspecciones serán extraordinarias por seguridad e higiene. Estos criterios señalan que el inspector llega a la empresa, requiere la documentación y la información en el centro de trabajo, hará un cercioramiento del proceso productivo o, lo importante, la actividad económica que están realizando, con base en el cual confirmará si es un centro de trabajo con actividad no esencial, en cuyo caso solicitará al patrón o representante la suspensión inmediata de las actividades y el retiro de todos los trabajadores. Si se trata de una actividad industrial compleja que amerite que en determinadas áreas no puede detenerse, se le va a notificar de manera inmediata a su superior jerárquico para recibir las indicaciones. ¿Qué pasa si se niegan a suspender actividades? El inspector va a levantar un acta consignando la negativa para iniciar el procedimiento sancionador. Y además se informará al responsable de la oficina de la representación federal del trabajo, o en este caso de la Secretaría de Salud o Secretaría del Trabajo Estatal. De cualquier modo, el procedimiento administrativo se continúa, por lo que en caso de que exista un requerimiento por parte del inspector, se debe dar respuesta en el término otorgado. No sé si con eso se aclara. Correcto, claro, Alejandro. Como lo hemos venido diciendo, bueno, definitivamente es un riesgo, como bien lo expones, y bueno, creo que la autoridad, tanto de salud como del trabajo, pues ha estado muy activa en ese sentido, ¿no? Entonces sí hay que valorar definitivamente los riesgos que ello puede implicar, ¿no? Por lo que yo les recomiendo, como decía el doctor Exaú, tener todos los documentos y todos los protocolos a la mano para, en caso de que llegue una inspección, nosotros como abogados de empresa tratar de acreditar que nuestra empresa sí es esencial y por lo tanto debe de estar funcionando. Tener en cuenta que tenemos que tener todos los contratos con las empresas. Entre más documentales tengamos, mucho mejor para el desarrollo de una inspección. Excelente, muy bien. Doctor, ya nos queda claro entonces que a partir del 1 de junio solamente las actividades esenciales, tanto las que ya venían funcionando como las nuevas, que son minería, transporte, equipo de transporte y construcción, podrán regresar a partir del día 1 de junio, si es que cumplen con todo el protocolo. ¿Qué sugerencia le podemos dar a las no esenciales durante este periodo digamos, de pausa para ellos todavía, cuando ya estaban pensando que podrían regresar, que no va a ser así? ¿Qué recomendación les podemos dar hasta en tanto ellos pueden regresar? Respecto a qué deben estar alerta o mantenerse pendientes? Mira, gracias, Fer, gracias por la pregunta. Todas las empresas tienen que cumplir con estos 4 pasos para registrarlo o para no registrarse, sean nuevas esenciales o no sean nuevas esenciales, porque van a tener que regresar a trabajar en este periodo de adaptación a la nueva realidad. Y a todas las empresas les puede caer la inspección del trabajo. En teoría, va a ser complicado que les caiga a todas. Si quieren estar al 100%, pues tienen que tener todas las empresas sus protocolos sanitarios, los 4 pasos que estábamos viendo. ¿Qué es lo que pueden hacer? Los mismos acuerdos, incluso sacaron unos lineamientos de seguridad para regresar a la nueva realidad el 17 de mayo. Ahí viene paso por paso especificado qué es lo que tienen que hacer, a dónde pueden acudir si quieren capacitación,
y te ponen ejemplos, incluso, no sé, si se los podamos compartir de alguna forma. Creo que los ha estado compartiendo la barra de abogados puntualmente. Miguel lo ha hecho de una manera muy puntual y hemos obtenido valiosa información. Ahí te vienen todas las medidas que tienes que cubrir, desde ingeniería, te vas haciendo como un controles de riesgo en base al nivel de contacto de los trabajadores. Si tienes, no sé, 4 puntos, eres de nivel bajo y puedes operar. Si tienes entre 15 y 40 puntos en base a cómo estás calificando aquí, pues ya no puedes operar. Creo que hay que prepararnos estableciendo los protocolos, capacitando a la gente, estableciendo también la adecuación de los espacios laborales, de los filtros de ingreso. Es lo que podemos hacer ahorita. Porque cuando el semáforo cambia a ámbar, todas las empresas, incluso las no esenciales, van a poder trabajar aunque sea con un 30%, que yo creo que es hasta correcto, porque como les decimos, no van a poder empezar a trabajar al 100% de su capacidad, lo tienen que hacer poco a poco, ¿no? Ojalá y sea al 100%. Y las empresas pues van a tener que decidir con cuánto pueden abrir, pero lo más importante, tienen que prepararse en base a estos 4 lineamientos y también ver el aspecto jurídico laboral de que no los vayan a agarrar con los dedos en la mano, con una violación a un contrato colectivo por no cumplir las cláusulas del horario, de los días de trabajo, o por una rescisión por falta de pago de salarios porque no modifiquen unilateralmente el salario o los días de trabajo o su horario de trabajo. Yo que como bien lo dicen los acuerdos, es una etapa de preparación. Información hay mucha. Lo único que tienen que hacer es ponerle COVID-19 y los va a direccionar o a la página de la Secretaría del Trabajo, o a la Secretaría de Economía, o al Gobierno de la República, o a las páginas que tenemos aquí en Querétaro también, que están bien elaboradas. Pueden ir, no sé, incluso el Seguro Social tiene atención especial para los empresarios que se quieran acercar. Obviamente también están los abogados de ustedes que los pueden ayudar a llevar este proceso. Porque como les digo, como son reglas que se han salido muy rápido, son protocolos que tenemos que crear aquí. Tenemos que hacer una comisión entre patrón y trabajador para poder realizar esos protocolos. Luego preguntan, bueno, ¿qué pasa si todos mis trabajadores no están? Pues agárrate un trabajador de confianza, echarle imaginación y elaborar los protocolos. ¿Qué pasa si no lo sé hacer? Pues buscar un protocolo, acercarte con tu abogado o ponerle la imaginación si me dicen, bueno, tengo que tener sana distancia en el protocolo que le voy a poner. Pues voy a poner unas señaléticas cada 2 metros para que cuando los trabajadores entren a laborar en la empresa, como en la primaria, ¿no? Tomar distancia, tomen distancia de 2 metros y puedan entrar así. Es un protocolo, como cuando vas al avión que te tienes que, si hay una despresurización, que te tienes que poner la mascarilla primero tú y luego ayudar a la gente que está a tu lado si es menor de edad o una persona que no se puede valer por sí misma. Lo mismo tenemos que trasladarlo acá, ver qué es lo que queremos cuidar y hacer los protocolos en ese sentido. Es tiempo de preparación, de espacios laborales. Si tenemos que fraccionar la entrada de los trabajadores, porque tengo 1000 trabajadores y no pueden entrar más de 50, pues que entren a diferentes horas, ¿no? Tomar el tiempo, cuánto tiempo tardan en entrar 50 trabajadores, dar un espacio de más de 2 minutos, irlo fraccionando para que entren 50 en 50 con una sana distancia. Es etapa de preparación, tanto de los 4 pasos que vimos, como de la negociación con sindicatos y trabajadores para regresar a la nueva realidad sin meternos en problemas. Oye, estimado doctor, muy puntual tus aseveraciones. Y fíjate que checando aquí las preguntas que hace el público, hay una muy reiterada donde mencionan que quién capacita al personal o dónde puedan obtener la capacitación y también toda la información que está en la página del INS relacionada al COVID, qué tan obligatoria es o qué tan sugerible es estarla revisando. Pues es muy sugerible porque sabemos cómo va a actuar la autoridad. La capacitación la damos nosotros. La ayuda para aprender a capacitarlo, los empresarios me refiero, te la puede dar el Seguro Social. En los lineamientos que le estoy mencionando, dice que el Seguro Social asesorará y acompañará a las empresas
y organizaciones durante este proceso. Según el acuerdo, el órgano competente es el Seguro Social. Pero es acompañarlo, ¿no? La obligación es de cada empresa en lo particular. Si en Querétaro somos 2,000 empresas, imagínate si le va a alcanzar a la autoridad para llevar a 2,000 empresas de la mano, ¿no? Los van a poder asesorar. Por eso es muy importante acercarse a los asesores. Y los asesores que vean cuál es el objetivo del acuerdo y que elaboren una serie de reglas y requisitos para que se pueda llegar a ese fin. Pero sí es una carga que tenemos nosotros que elaborar. Correcto. Entonces, en términos generales, bueno, acercarse a sus asesores particulares, la autoridad no va a estar capacitando en ese sentido, sobre todo porque, bueno, cada industria, cada empresa, pues es diferente, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, Alejandro, una pregunta también aquí muy interesante, muy importante, y que seguramente es un escenario que se empezará a presentar a partir de la siguiente semana, que tengamos mucha mayor actividad de estas tres industrias que reanudarán. ¿Qué va a pasar si un trabajador informa a su patrón que está contagiado, ya sea presencialmente, va a la fuente de trabajo o vía telefónica? Nos dice, oye, estoy contagiado. Esa sería una pregunta. La segunda, ¿cómo nos va a acreditar realmente que está contagiado para corroborar esta aseveración? Y bueno, ¿qué vamos a hacer si efectivamente nos lo acredita, si corroboramos que está contagiado? ¿Qué tenemos que hacer con este trabajador, con el resto de nuestros trabajadores? ¿Cuál es el protocolo a seguir, Alejandro? Estoy apuntando aquí, Fer. Correcto. Al principio hay que ser claros. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 42, nos manifiesta que como causa de suspensión individual de la relación laboral es la enfermedad contagiosa, que sería el caso de una persona infectada por el coronavirus, refiriendo que la suspensión surte efectos desde que el patrón tiene conocimiento de que el trabajador está enfermo. ¿Cómo nos va a acreditar que realmente está contagiado? El trabajador debe dar aviso inmediato a la empresa y hacer del conocimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social lo anterior con la finalidad de realizar el trámite de incapacidad por enfermedad. Este trámite, el Seguro Social abrió una página para que se pueda llevar a cabo a través del Internet y evitar el aglomeramiento, la aglomeración de todos los trabajadores en la clínica para evitar el contagio. ¿Qué debemos hacer nosotros como empresarios en la fuente de trabajo de manera inmediata? Punto número 1, la separación y restricción de movimientos del trabajador que fue contagiado y confirmado durante 14 días o el tiempo que sea necesario. Punto número 2, enviar a casa al personal con síntomas de la enfermedad y remitirlo, obviamente, a su domicilio particular. Se deberá remitir al personal al centro de atención médica más cercano. Hay que identificar las personas que hayan estado en contacto con una persona infectada y enviarlo a su casa. Y, obviamente, evitar el retorno de los trabajadores enfermos sin contar con una evaluación médica. Y establecer un mecanismo de monitoreo de los trabajadores que van a estar aislados. Correcto, Alejandro. Muy bien. Entonces, bueno, pues ahí las recomendaciones para el caso que se dé este escenario, que indudablemente se va a dar. Tendrán incertidumbre ahí los empresarios. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, obviamente asesorarnos y seguir estas recomendaciones que nos has mencionado. Estimado Saúl, una pregunta aquí muy, muy interesante, sobre todo tú como doctor. Nos preguntan, una vez que sucede este escenario de que tiene contagiado o está contagiado uno de los trabajadores, debemos informar al resto de los trabajadores que en específico esta persona, este colaborador, este compañero está contagiado.
¿Qué pasa aquí con los datos personales de este trabajador al momento en que los tengamos que compartir quizás con alguna autoridad? No estamos violentando aquí sus derechos tanto a la privacidad, a una eventual discriminación. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, ¿no? Ya desde un punto de vista práctico. Sí. Mira, prácticamente, pues yo creo que le tenemos que avisar a los morenos esos que cargan en los ataúdes, en los memes, ¿no? No, no sé qué se No, no es Oye, cierto, ¿eh? Mira, yo creo que pues, sería un conflicto de principios, ¿no? Tendrías que valorar qué vale más. Si la seguridad de los datos personales lo pones de un lado, o la salud de las personas y la vida de las personas, yo creo que no hay lugar a duda que sí tienes que a las personas que tengan contacto directo con esta persona, avisarles, porque si no les avisas, corre riesgo su vida, su salud y la salud de sus familiares, si están en un grupo vulnerable, sus familiares o las personas con las que tengan contacto día a día. Por eso yo no le vería problema en avisarle a las personas que tienen COVID, porque es una enfermedad de fácil transmisión. A lo mejor habrá quien opine que no, pero es es un punto de ponderar. ¿Qué daño le puedes hacer a una persona si a los que tuvieron contacto con él los pones en riesgo, les avisas que pues, tuvo COVID? Yo creo que ninguno, ni se van a sentir mal, al contrario. Yo me sentiría penado, ¿no? Por andar haciendo un vehículo de tan nefasto virus. Yo creo que no hay problema de avisarle, Fer. Además, se me hace una obligación. Además, está en los acuerdos que tenemos que poner en aislamiento a las personas, ya sea domiciliario o de otro tipo, que hayan tenido o tengan contacto con personas infectadas por este virus. No sé si... correcto. Entonces, bueno, en lo personal coincido. Es cierto que hasta las mismas autoridades, ¿no? han hecho saber que están contagiados desde a nivel federal, como incluso aquí en nuestro estado, el mismo gobernador informó que estaba contagiado. Y yo creo que aquí lo que se busca, como bien lo anotas, es salvaguardar también los derechos de la colectividad, ¿no? Que sepan que si estuvieron en contacto con este compañero de trabajo, pues eventualmente pueden ellos también haberse contagiado del virus, ¿no? Y en su caso, pues tomar las medidas conducentes. Tenemos varios cuestionamientos, varias dudas por ahí del público en general. Una para el licenciado Alejandro Arreguín. Nos preguntan, Alejandro, en las nuevas actividades esenciales, muchas autoridades y medios señalan al sector automotriz. Sin embargo, en el decreto del diario oficial señala específicamente que es fabricación de autotransportes. En fabricación de autotransportes se entiende también a todo el sector automotriz, o sea, nada más estamos restringiéndolo a autos. ¿Qué opinas? Sabiendo de antemano, bueno, pues que todo el equipo de autotransporte no solo es el terrestre, ¿no? Sino es también el aéreo, sobre todo en Querétaro, que hay mucha industria aeronáutica, pero nos hacen esa puntualización, si es solamente el automotriz. Bien, Fer, si bien es cierto, el sector automotriz es muy amplio y maneja desde la producción de todos los componentes de una parte automotriz de un vehículo. Todo lo que tenga que ver relacionado con la parte automotriz. Y también entra aquí lo que viene siendo la aeronáutica. Correcto. Todos los componentes que lleven el sector automotriz y la aeronáutica deben ser, van a ser esenciales. Correcto. Bueno, y no dejar de lado que, como bien lo menciona, la industria automotriz o la industria del transporte es inmensa en nuestro estado. Bueno, es una de las principales industrias y esto da oportunidad a las empresas que son parte de la cadena de suministro definitivamente, bueno, pues reanudar sus actividades a pesar de que ellas directamente no se dediquen necesariamente o principalmente al sector del transporte, del autotransporte, por ende, inherentemente al abrir esta actividad, indudablemente, bueno, correrá la misma suerte, ¿no? De a partir
de la siguiente semana ya empezar poder operar. Abarca cualquier medio de transporte, ya sea automotriz o aeronáutico. Correcto. Incluso marítimo también. ¿Perdón? Incluso marítimo también, cualquier. Marítimo. Es correcto. Doctor Esaú, también tenemos varias preguntas en ese sentido. Nos cuestionan, ¿es posible que los salarios puedan reducirse? Veo una constante en las preguntas que se realizan. ¿Hay la posibilidad de reducción de salarios, tanto en este mes que pasó, digamos, como en el siguiente? ¿Habrá esa posibilidad? Unilateralmente no. O sea, que el patrón decida, ahora yo les voy a pagar la mitad. No, no se puede. Se puede hacer un convenio siempre y cuando se respeten los derechos mínimos. El convenio tienen que estar de acuerdo el patrón trabajador y en su caso el sindicato. Son relaciones colectivas lo que se está manejando. Por ejemplo, a todo el personal o a cierta categoría vamos a descansar, o que implique, dicen, una clase social, pero no en un sentido peyorativo, sino un cierto grupo de personas que están en una misma situación. Se puede hacer un convenio, pero no puedes negociar abajo de los derechos mínimos. O sea, no le puedes pagar menos del mínimo general a un trabajador general o del mínimo profesional a aquel cuya actividad esté en las tablas de los trabajadores, de los salarios mínimos profesionales. Ese sería el tope. Sí le puedes reducir, sí puedes convenirlo. No es reducir, es convenir, porque reducir se oye muy unilateral. El otro problema que van a tener, bueno, ya le reduje el salario, lo convení. ¿Y ahora qué pasa con el seguro social? Exacto. Lo que pasa con el seguro social es que son bien bravos. Ojalá no me esté escuchando alguien del seguro social, porque luego me va a salir cola. Lo que se está haciendo, y lo están tolerando por parte del seguro social, se están reportando ausentismo. En el artículo 31 y demás de la ley del seguro social hay una figura que cuando no termina la relación laboral, pero el trabajador tiene ausencias, hay dos supuestos. Si hay menos de 8 faltas, o sea 7, en un mes, tienes que reportar las faltas y no pagas el seguro social por esas faltas, pero los otros 27, 23 días o 20, los que sean los restantes días del mes, los tienes que pagar con el salario base de cotización. Podrías bajar también como otra opción, bueno, y el ausentismo dice que son más de 8 faltas, lo puedes dar de baja hasta que acabe la causa del ausentismo. Pero en ese caso, o en el caso que tú quieras reducir el salario base de cotización, ahora que pase la contingencia, lo que le va a hacer falta al gobierno, pues va a ser dinero. Y se le va a dejar ir a las empresas o que dieron de baja a los trabajadores y están reportando ganancias porque ahora todo está enlazado, o a las empresas que redujeron el salario de los trabajadores porque en teoría no se puede. Y aunque tú lo vas a poder explicar con tus convenios, pues ¿quién quiere estar con los ojos del Seguro Social atrás? Lo que yo he visto que pasa es que las empresas reportan el ausentismo de 7 días y ya reducen un 30% de la seguridad social más o menos. Y las que de plano ya no pueden, reducen el salario y se van a echar el volado. No me ha tocado una empresa que haya dado de baja a todos sus trabajadores. Si es que esto pasa, es que ya yo creo que ya se va a poder recuperar. Pero en relación a la pregunta, sí, hay que hacer un convenio, de preferencia sancionado por la Junta, y si no, por lo menos que lo firmen las partes para que surta efectos entre las partes. Y no se pueda alegar una causal de rescisión ni un emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo. Correcto. Oye, y en ese mismo sentido también nos están preguntando qué pasa si el trabajador no quiere firmar ese convenio de reducción. En la práctica, lo corres, no negociar con él su baja, porque mira, si se lo vas a bajar unilateralmente, es peor que si lo corres. Porque en el momento en que en su depósito y su recibo timbrado tenga una reducción del salario, el trabajador ya va a tener una prueba cierta de que le redujeron el salario.
Si el trabajador no acepta, pues mejor le dice, sabes que yo no te puedo pagar, no es que no te quiera, ahora que la contingencia se acabe, pues volvemos a platicar a ver este recontrato. Y lo descansas y después ya vemos qué pasa. Pero yo creo que eso es lo mejor si no quiere firmar el trabajador. Claro, claro, sí, definitivamente, bueno, las condiciones económicas es una realidad, ya no van a permitir mantener esa carga de pago de salarios, ¿no? El siguiente mes. Entonces, bueno, creo que aquí viene la estrategia, la creatividad precisamente del asesor legal y pues no tomar decisiones sin esta asesoría definitivamente. Alejandro, no vemos tu cámara, Alejandro, pero bueno, nos preguntan aquí también, ¿qué pasa si un trabajador nos está falseando, están mintiendo en los síntomas para no ir a trabajar y quieren cobrar un sueldo? Es decir, que nos dicen, oye, me siento mal de la cabeza, a lo mejor tengo COVID y me voy a ausentar 2-3 días y quieren que les siga pagando el sueldo. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Nosotros como empresarios estamos pagando el seguro social del trabajador. Cualquier enfermedad que tenga, el trabajador forzosamente tiene que acudir al seguro social para que le diagnostiquen el padecimiento que tiene el trabajador. Si él no nos lo acredita y el trabajador falta, podemos levantar actas administrativas por faltas y a su vez, una vez levantar las actas administrativas, rescindirle el contrato si no nos logra acreditar que efectivamente el trabajador estaba enfermo. Correcto. Correcto. Entonces, bueno, sí va a ser muy importante aquí poder determinar efectivamente y en materia de prueba también acreditar, ¿no? que nos están mintiendo. Hacen otra pregunta por aquí, Saúl. Si hay algún fundamento legal que obligue al patrón a pagar salarios a trabajadores que no pueden desarrollar sus labores en casa durante todo este tiempo que dure la suspensión. Es decir, si son trabajadores que están propiamente en la línea de producción y no pueden desarrollar desde casa, estoy obligado a pagarles su salario. Y a ver si esto lo podemos concatenar un poquito con lo que mencionaba en la introducción, en el sentido de que estamos esperando que la autoridad declarara ya la contingencia y creemos que según lo hemos comentado en varios foros, por argumentos legaloides, se van por la tangente, declaran realmente en el decreto del 31 la emergencia para precisamente evitar incurrir en el supuesto del artículo 427, donde los patrones únicamente estarían obligados a cubrir el salario mínimo. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto, Isaú? Tú lo has dicho, mi Fer, fue una estrategia legaloide para no pegarle a la masa electoral. Perdón por el comentario. Debió de haber sido una contingencia, no una emergencia. De hecho, la emergencia sí está prevista en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, que hay que respetar las emergencias sanitarias que decrete la Secretaría de Salud. Pero esta modificación a la Ley Federal del Trabajo que mencionas, de la contingencia sanitaria, fue precisamente con el H1N1. Se hizo porque no estaba previsto y decían, bueno, la empresa no puede trabajar y el trabajador tiene que vivir. Y buscaban una decisión salomónica de decirle, entonces le vamos a garantizar algo con que pueda subsistir, y en teoría pueden subsistir con un salario mínimo, con 123 pesos. Nadie vive, ¿verdad? Pero eso es lo que decía. Pero para evitar esto porque sabían que iba a durar más, yo creo que más bien fue un plan con maña, ¿no? Sabían que no se iba a acabar el 30 de abril nunca. Bueno, yo creo que ni el 30 de junio, pero pues ya no queda otra, porque si sigues sin trabajar, pues se van a acabar las empresas. Entonces, fue por lo que se le echaron como emergencia sanitaria, que es totalmente contraria a la ley. Sí, que se pudieron haber presentado amparos, pues sí. El problema es que como es algo muy ágil y no va a durar tanto, y además lo que interesaba del amparo era la suspensión, como es una norma que contraría al orden público obtener la suspensión, porque primero está la sanidad, el orden público, que el patrimonio, entonces no iba a tener un resultado práctico. Y yo creo que midieron todo esta estrategia y fue lo que hicieron. Pero un trabajador
Si le hacemos caso a las autoridades, a los acuerdos, que no puede tener teletrabajo y no es actividad esencial, hay que seguirle pagando. Si fuera actividad esencial, pues tendría que trabajar y entonces a lo mejor lo podríamos rescindir. O decirle, ¿sabes qué tienes que trabajar? A menos que fuera de los grupos vulnerables, porque así le tendríamos que pagar en su casa, pueda o no pueda trabajar. Pero sí está medio tramposa la resolución y depende del caso, pues sí hay que seguirle pagando si no puede hacer el trabajo a distancia. Porque no lo contrataron para un trabajo a distancia y no fue obligatoria la medida en el acuerdo, sino fue una posibilidad de que en la medida de lo posible los trabajadores que pudieran hacer teletrabajo lo hicieran, pero no fue vinculatorio. Hay que pagarles. Correcto. Y bueno, también mencionar que incluso parece que ya hay una iniciativa presentada por parte del partido de Morena, donde ahora buscan otra vez volver a modificar esta posibilidad jurídica que ya está contemplada en la Ley Federal del Trabajo, para dar oportunidad de eliminar este supuesto del salario mínimo, ¿no? Que era lo que se había previsto a partir de la epidemia del virus H1N1. Entonces, pues parece ser que le quieren meter reversa ahora que ya se vivió en carne propia la gravedad que puede representar una pandemia. Pues bien, tenemos ya un poquito el tiempo encima para respetar por ahí precisamente el tiempo que nos ha fijado. Me gustaría ver si nos pueden dar sus comentarios finales. Alejandro, algo que se nos haya quedado ahí, alguna recomendación en general a los empresarios, a los empleadores. Buenas tardes, Fer. Agradeciendo otra vez a la Barra de Abogados. Y como indicaciones ya al final, punto número 1, hay que velar por los intereses del trabajador. No podemos dejar desprotegido al trabajador. Hay que cuidar su salud, la vida, que es lo más importante en este momento. Como a todos los empresarios, llevar todos los protocolos de seguridad para tratar de regresar a las actividades lo más pronto posible, puesto que esto ha pegado tanto a los empresarios como a los trabajadores, y mantener todas las medidas de seguridad, higiene que nos han marcado todas las autoridades. Y, como siempre, que se asesoren de sus abogados legales, que están ahí para apoyarlos en todo momento. Muchísimas gracias, Alejandro. Estimado Saúl Conrado, tus conclusiones, alguna recomendación que puedas hacerle al público en general que nos sigue en esta transmisión. Muchas gracias, Fer. Primero agradecer de nueva cuenta a la Barra. Yo creo que estamos en un tiempo muy sensible, que tenemos que tender puentes entre todos los sectores, seamos amigos o seamos enemigos, porque si no, no vamos a poder salir adelante. Y este tipo de ejercicios nos hace fuertes ante la vulnerabilidad que nos da la incertidumbre y la falta de certeza. Y es bueno comentarlo. La recomendación es que estén muy atentos, que pregunten a los que más puedan, normen su criterio con el sentido común, y no sé si lo permita la Barra, pero podemos hacer hay muchas preguntas que me gustaría de una u otra forma contestar. No sé si de alguna forma puedan dejar los datos para que las podamos responder, porque son preguntas muy interesantes que lamentablemente el tiempo no nos da para responderlas, pero podría ser un buen ejercicio y con mucho gusto y desinteresadamente, a través de la Barra Queretana, con el mero ánimo de poder ayudar a nuestro estado que tanto queremos, las podemos contestar y cooperar en lo que podamos hacer para tender puentes entre nosotros y ser un Querétaro más fuerte. Muchas gracias, estimado Esaú. Alejandro, muchas gracias también por tus comentarios. Efectivamente, en el chat, por ahí establecimos la forma en cómo pueden contactar a la Barra a través del correo electrónico. Nos quedaron muchísimas preguntas, unas ya más especializadas. Y efectivamente, yo creo que es momento en donde todos los ámbitos sociales, no por ello es excepción el jurídico, redoblemos esfuerzos,
cerremos filas y es la forma en como nosotros desde el Foro Jurídico en estos momentos podemos apoyar al público en general, a los empleadores, a los trabajadores, a las empresas para, bueno, de nueva cuenta tratar de retomar esta normalidad, tratar de regresar a lo que teníamos, que estamos perfectamente conscientes que no va a ser así, pero bueno, tratar de salir lo más pronto posible y lo mejor librados de esta pandemia. Yo también agradezco a la barra la oportunidad de moderar este interesantísimo ejercicio. Sin duda vamos a tener mucho más información a lo largo de las siguientes semanas y bueno, estar muy al pendiente, como lo dijeron nuestros dos expositores, acercarse a sus asesores, primero actuar con sentido común, pero sí acercarse con los asesores para que nos vayan guiando de la mano y hagamos o reactivemos nuestras operaciones conforme al marco legal. Y bueno, te regreso el micrófono, estimado Miguel. Muchas gracias a los tres. De verdad es un ejercicio generoso de su parte y la barra está muy agradecida con ustedes por su disposición. Quiero platicar con todos y comentarles desde el día 22 de abril, la barra y nuestros miembros hemos intentado hacer estos ejercicios con la intención primordialmente de servir a la ciudadanía y al gremio en la ciudad de Querétaro. Poco a poco todos lo hemos visto, han ido cambiando las circunstancias y por eso también buscamos los temas que sean de interés público y generalizado. La próxima semana, y se tocó en este ejercicio el tema, tenemos también una participación por parte de la licenciada Melina Urbalejo, quien es una abogada especializada en protección de datos personales. Efectivamente, las implicaciones que esto puede tener para las empresas y cuál es el trato que se deben dar a estos datos personales. De la misma manera, y no menos importante, es lo que está ocurriendo en el ámbito familiar a nivel mundial y en el estado de Querétaro también. Entonces, tenemos la participación, les anticipo el ejercicio por parte de dos extraordinarios abogados postulantes del gremio queretano, que es la licenciada Tricia Guerrero y el licenciado Gabriel Carrión, quienes también generosamente están preparando este ejercicio para presentarlo a la ciudadanía y a la abogacía. Estos ejercicios, pues, intentan darnos un acercamiento a la certeza jurídica. Sin embargo, no es posible lograrlo. Esto es una de las principales conclusiones que tenemos. Y como bien lo ha repetido Alejandro Arreguín, es muy importante que cada quien acuda a sus asesores jurídicos y a los asesores jurídicos también intentar dar las mejores respuestas y que le concedan a la ciudadanía la mayor certeza posible. Agradecemos nuevamente a todos su participación y en la barra estamos para servirles. Muchas gracias.